Maestro Adrián. Muchas gracias, muy amable. Yo siento que este ejercicio pone en tensión tres concepciones que son básicas, fundamentales en el pensamiento de Deleuze y Guattari. La concepción de deseo, la concepción de devenir y una concepción que es cómo lo molecular irrumpe en lo molar. Para mí es fundamental eso. La concepción de deseo la pone en juego en tanto que nos pone a indagar qué deseamos, desde dónde deseamos, hacia dónde deseamos y por qué deseamos. La concepción de devenir, en tanto que estamos deviniendo una vida que no es la que tenemos en este momento. El devenir, en el caso de Deleuze y Guattari, es una concepción que se contrapone a, por ejemplo, la herencia genética, la relación filial padre-hijo. Nosotros podemos devenir, por ejemplo, lobo o animal u otros seres que no están enlazados genéticamente si sean humanos, ¿sí? No es algo que representamos. Y yo decía en la sesión anterior que la noción de personaje, en este caso, deja de existir como un modelo a representar, como un calco a reproducir, y es un mapa que se configura como un devenir, como una realidad nueva que se crea. Entonces me parece que esas tres concepciones se ponen muy en juego y me parece una buena metáfora para lo que está pasando. Si cogiéramos a los movimientos sociales y les dijéramos con este ejercicio, bueno, no tienen que luchar, van a morir y tienen la posibilidad de volver a vivir en la vida que ustedes quisieran. ¿Qué pasaría? ¿Qué responderían? ¿Hasta qué punto somos capaces realmente de irrumpir contra los paradigmas que suponemos que nos oprimen? ¿O hasta qué punto ese paradigma hace parte de nuestra concepción? Y eso es fundamental. Por eso Deleuze y Guattari fundamentalmente abogaban por la revolución molecular, porque es lo que decían es, si no regresamos a la singularidad, siempre responderemos a las generalidades. Ni siquiera estaban de acuerdo con los partidos, ni siquiera con el Partido Comunista. De hecho, tenían un conflicto entre el trotskismo y el comunismo. O sea, esa interpretación de que es un plan maquiavélico de la izquierda va en contravía, incluso de que ellos separaran un intermedio entre la izquierda y la derecha, porque estaban en contravía de todas las conformaciones y configuraciones paradigmáticas, sean las que fueran. Cualquier configuración paradigmática o generalizante, homogeneizante, sería en contravía de la revolución, que es fundamentalmente la del deseo. Una revolución es un deseo permanente y constante. La revolución molecular es la capacidad de desear permanentemente, ni siquiera para satisfacer el deseo, sino que desear en sí es un acto revolucionario. Pero yo parto de una hipótesis que tengo y es pesimista, pero me da para desarrollar cosas que podrían ser optimistas. Yo parto de la hipótesis de, bueno, la muerte del abuelo. La muerte del abuelo es porque Félix Guattari tuvo una experiencia importantísima y fue ver a su abuelo morir. Y eso lo hizo pensar en la finitud. Eso fue una experiencia molecular, digamos, singular que él tuvo, ¿correcto? Pero, de hecho, es muy curioso porque el pensamiento de Deleuze y Guattari, que está ubicado en una concepción postestructuralista, es uno de los pensamientos que va en contravía del paradigma clásico occidental. Por eso también se unen a Nietzsche, porque Nietzsche empieza también rompiendo, digamos, estos paradigmas absolutos, universales de Occidente, y habla de lo posible, de lo potencial. Cuando ustedes les preguntaban esto que le estaban preguntando, ustedes hablaban de aquello que pudiera ser concretado, y ahí la imaginación puede empezar a fallar. Y es lo que pasa con las revoluciones. Se han vuelto trueques. A mí me preocupa que la revolución llega un momento en que es un trueque. Quiere decir, yo lucho porque quiero obtener tal cosa. Si no lo obtengo, no tiene sentido luchar. ¿Qué me vas a dar a cambio? O sea, desear por desear ha sido prácticamente muy difícil de mantener. En ese sentido, entonces, yo pensaría que hay una crisis del deseo y me pregunto qué deseamos y desde ahí, cómo imaginamos. En el caso de Deleuze y Guattari, de hecho, uno de los primeros textos de Deleuze fue sobre Nietzsche. Y hay una cosa interesante en Nietzsche, es que Nietzsche dice que lo que nos frena es el resentimiento. Y él lo cuestiona en cuanto al pensamiento clásico de Sócrates, Platón y demás. Y él plantea que lo que no podemos actuar es con resentimiento. Y ahí se une el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no es carencia, al deseo no le falta nada. El sentido del deseo no es obtener el objeto deseado, es desear. Cuando yo deseo tener un objeto, dirían Deleuze y Guattari, no es el objeto, yo deseo un conjunto de relaciones y las potencias que el objeto me da a posteriori. Por eso en el 68, que es el contexto de la revolución molecular, decían la imaginación al poder, porque era la capacidad de llegar para imaginar mundos posibles, no para triunfar, digámoslo así, sino para transformar cada momento. O sea, a lo que llaman en definitiva es ¿a qué?
molecularmente, quiere decir singularmente, revolucionemos nuestra vida deseando todo el tiempo y no demeritando la posibilidad de desear como posibilidad en sí misma, sin necesidad de que sea un trueque que obtengo algo a cambio, lo cual no sería para ellos revolucionario. Y muchas revoluciones y muchos de esos se hacen por resentimiento, o sea, el resentimiento a lo que me ha pasado, lo que mi mamá me ha hecho, son cuestiones muy freudianas, ¿correcto? Y cuando lo preguntan, sentimos que esta nueva vida es como una segunda oportunidad para reivindicar los resentimientos de esta vida. Y por eso me parece interesante el ejercicio, porque no nos pone en la opción de la posibilidad, sino de poder ser el desquite a lo que tenemos resentimiento por lo que hemos vivido o no hemos vivido en estos momentos, ¿sí? Hay una metáfora que utiliza Nietzsche que a mí me interesa mucho, y él dice que hay una primera instancia del ser, de la naturaleza humana, que es el camello. El camello es aquel ser que carga con todo lo anterior, las culpas de los padres, las herencias del conocimiento, la cultura, digamos, paradigmática y demás, lo soporta, lo carga, lo resiste y lo conserva, ¿sí? Entonces es pasivo y no es un cuerpo en sí, es un medio para cargar cosas, para cargar, por ejemplo, el abuso de un gobierno. Cuando ya esa carga se vuelve insoportable, hay ira, hay rencor, hay resentimiento y se desata el león. Entonces, las protestas, las peleas, las luchas, hay una rebelión total en varias instancias. Puede ser en la casa o puede ser en la calle. Ese león tampoco es libre, ¿no? Reconoce la libertad, pero no la logra. ¿Por qué? Porque sigue siendo reactivo, sigue siendo dependiente a. Entonces, de hecho, pierde la capacidad creativa porque es reactivo. Lo reactivo no es creativo, ¿sí? Sigue atado al paradigma o atado a la imposición. Y nosotros estamos siempre entre el camello que soporta y el león que se revela. Y cuando nos rebelamos, no logramos lo que queremos, nos agotamos y volvemos al camello que soporta. ¿Qué falta? El niño, diría Nietzsche, ¿no? ¿Qué es el niño? Es llegar atrás, regresar a un punto cero donde no hay resentimiento, sino que redescubro la realidad. Me levanto cada día y palpo mi cuerpo como por primera vez. Soy, digamos, lleno de curiosidad, de interés por la vida, de manera desprevenida y tratando de regresar a qué es lo que me mueve a mí realmente, no lo que ha sido inscrito sobre mí. Ese niño es muy difícil de lograr, lógicamente, y es el deseo en potencia, es lo potencial del deseo, ¿correcto? Entonces, ahí es donde la revolución molecular dice la imaginación al poder. Esa consigna, lo que pones al niño en el poder, la capacidad de imaginar de nuevo, no a partir del resentimiento, no a partir del camello que carga, no a partir de lo que quisiera desquitarme en una próxima vida, sino realmente cuando les dice el profe, el maestro les dice, bueno, te mueres y vuelves a nacer. ¿Saben qué está pasando? Que no nos estamos pensando como niños que vuelven a nacer, sino como que nacimos ya adultos y entonces estamos entre el camello y el león y el niño sería no el niño nuevo, sino el que se desquita por lo que hemos cargado o por la ira que hemos levantado. Y en ese sentido, Deleuze y Guattari son pensadores que se paran en el intersticio, ni del camello ni del león. El niño sería como un nuevo comienzo y ellos cuestionan las dualidades y las dicotomías entre los extremos. Esto es muy importante. En ese sentido, entonces, hay unos contextos que son importantes tener en cuenta. En el caso de Guattari es el haber sido toda su vida un señor activo en la clínica labor atendiendo esquizofrénicos puntualmente. Y lo que él se da cuenta es que una persona que tiene un trastorno que ya no lo hace funcionar para la sociedad es alienado, es separado. Pero no solamente un paciente, un trans, un homosexual, un revolucionario, un artista, un obrero, ¿sí? Entonces, él lo que plantea es que el concepto molar, que es la sociedad paradigmática general, excluye a esta persona y o lo funde en la molaridad o lo convierte en algo que ni siquiera es humano. Y eso pasaba mucho y pasa todavía en las clínicas psiquiátricas. Se medican, se vuelven personas que se les quita completamente la capacidad de participación. Y es lo que hacía es ponerlos a participar. ¿Qué participen? Es que su singularidad, lo molecular, incida en la institución, en lo molar, ¿sí? Y esa es la revolución molecular. Primero, la revolución del deseo, de la potencia, de lo propio, y es muy importante la revolución de lo que implica ese niño que vuelve a surgir y que empieza a encontrar casi que el mundo por primera vez. Eso es muy importante acá. Entonces, bueno, finalmente, el contexto del 68, que tiene que ver con una revolución que se da en Francia y que es molecular. ¿Por qué? Porque son moléculas, son micromovimientos, no es un movimiento único.
empiezan a surgir, son potenciales, no se han todavía codificado, no se han institucionalizado los movimientos feministas, los movimientos de género, los movimientos de izquierda, de varias izquierdas, no una izquierda unificada, los movimientos ecológicos que eran propios de la época, y es anterior a todo lo que pasa en los 70s, ¿no? Y por eso habla de lo molecular, porque él habla de aquello que no se deja apagar por lo grandioso, y donde la revolución es la del deseo, el deseo como revolución, quiere decir una revolución como potencia que no tiene que llegar a ser satisfecha. Eso es lo que pasa en este contexto. Entonces, estamos hablando de un movimiento dinámico que no llega a concretarse porque parte de la concepción de que desear en sí es revolucionario y que es una influencia pero no un éxito, que no llega al poder sino que quiere transformar constantemente la realidad, ¿sí? Y que hay una cantidad de cosas que pasan acá que tienen que ver con todo lo que empieza a nacer como, digamos, como algo inicial, potencial. Por eso es importante hablar de las dos categorías y con eso ahorita ya voy a cerrar. Entonces, en ese sentido, hay una cosa muy interesante que él tiene en cuenta y ahorita que estaban hablando de cómo también uno lucha respondiendo a ciertos paradigmas y a veces la lucha puede ser engañada por el mismo capitalismo, ¿no? Hay una cosa que ellos tienen en cuenta y que ellos tienen como referencia, voy a abrir esta parte de acá, y es unos factores subjetivos. Entonces decimos, bueno, ¿qué nos define y qué nos vuelve singulares o qué implica que somos singulares? La subjetividad. Pero dicen Deleuze y Guattari, la subjetividad puede ser producida por lo molar, o sea, por los grandes medios de comunicación, por las máquinas de Estado, por la influencia de las instituciones de la cultura, de la religión. Eso puede producirte una subjetividad que es impuesta, incorporada, que incluso si toda subjetividad es incorporada y es impuesta, algunas son sanas y otras realmente se convierten en unas cadenas que nos vuelven camellos, volviendo a la metáfora de Nietzsche. Entonces lo que dice es, diferencien las subjetividades que son realmente imprescindibles de aquellas que son deseos inventados por, en este caso, el capitalismo, que es un paralelo que ellos ponen. Entonces, finalmente, una cosa importante es que un ejemplo que ellos ponen de factores subjetivos en primer plano que se configuran y se conforman es algo que sucede, por ejemplo, en unas revoluciones que lo que buscan es luchar contra, eso pasa por ejemplo en Irán y con la caída del muro de Berlín, que tiene que ver con sus teorías, que luchan contra la tradición autóctona y la revolución es para buscar o para llegar a lo que sería, por ejemplo, culturas occidentales, ¿sí? Eso pasó en Cuba, yo soy cubano y eso pasó. O sea, la revolución era para acceder a cuestiones fuera de Cuba que eran propias del capitalismo. Y es muy curioso qué es lo que pedimos y hacia dónde vamos. Y finalmente, entonces, diferenciar en el sentido en que cuando Guattari habla de lo que es la revolución molecular, ¿correcto? Habla de una activación de la singularidad que irrumpe en la molaridad, que irrumpe en lo grande. Ahí hay entonces dos categorías que, digamos, se separan o se dividen, que son dos categorías que podríamos llamar extremas. Por un lado, está la categoría que tiene que ver con, insisto, lo molecular. Es aquello que implica, bueno, aquí yo tengo este muñeco, por ejemplo, entonces esta es la mole, lo molar, y está constituido por pequeñas piedras, ¿no? Entonces, lo molecular es la micropolítica, el órgano, lo micro, la parte, la unidad mínima, pero no la última, la materia prima, el punto cero. Un cuerpo sin órganos, porque es un cuerpo que se separa del órgano en tanto sistema, de un sistema preestablecido, codificado, que dice usted es hombre, usted es mujer, usted es religioso, etc. Son sistemas que nos atan como cuerpos funcionales y lo molecular busca que este cuerpo escape del sistema que manipula el cuerpo y lo usa como un medio. Es una máquina deseante, es un plan de consistencia y se relaciona con la esquizofrenia, ¿sí? Que eran los pacientes con los que trabaja Guattari. Y lo molar es un conjunto donde todo lo paradigmático, institucional, grande, grandilocuente, los sistemas grandes de significación, las codificaciones, las herencias, el camello, etcétera, el cuerpo codificado, la máquina de Estado, la macropolítica, es correspondiente con la paranoia. Entonces está la esquizofrenia por el lado molecular y la paranoia por el lado de lo molar. La paranoia es la tendencia inevitable a que siempre haya un plan en cualquier hecho de la vida. No puedo ver las cosas con cosas separadas, digamos, ¿no? Y la paranoia, de la máxima expresión de la paranoia para ellos es el fascismo. Quiere decir eso entonces que justamente tratando precisamente de acusar a Guattari, en este caso, por su concepción de revolución molecular, personas como este señor chileno y como nuestro queridísimo padre de la patria, el gran colombiano,
terminan dándole la razón, porque primero ellos necesitan una justificación para ejercer la fuerza de Estado sin ningún tipo de prevención, o sea, tratar a las necesidades sociales como actos terroristas. Un acto terrorista requiere un plan, requiere una concatenación de hechos. Entonces ellos, dado que vienen de sistemas neoliberales, neofascistas, capitalistas, que piensan en lo molar y no en lo singular, les es inevitable pensar de forma paranoica. O sea, le están dando la razón a la teoría, y cuando plantean que lo que sucede en Colombia es una revolución molecular disipada, están poniendo en juego su paranoia de que no podrían aceptar que hay singularidades con necesidades que despiertan porque sí, por su deseo propio, sino que siempre tiene que haber un plan, porque es lo que ellos harían, en definitiva, que les justifica para ejercer la fuerza. Entonces, esa diferenciación es fundamental. Hay concepciones que es importante que tengamos en cuenta. Yo les pasaría los videos y los textos que hay que entenderlas en el conjunto del pensamiento, ¿sí? La cuestión de que hay pensadores como Nietzsche, Sartre, que es fundamental para el pensamiento de Deleuze y Guattari, porque Sartre era empírico y antiacadémico, y por eso tenía que ver con ellos, y todo lo que tiene que ver con el postestructuralismo y todo lo que pasaba en el contexto. Las cosas no pueden sacarse del contexto. Entonces, les paso aquí los videos ahorita mientras hablan para que los puedan revisar, para revisar cuerpos sin órganos, el devenir, que es fundamental, qué devenimos, cómo devenimos y cómo el devenir es una realidad de agenciamiento que articula varias realidades para crear una nueva. Desde el deseo, no dejar nunca de desear, así sea por fuera de la posibilidad de obtener lo que se desea. Gracias.